Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Guijarro García. Señor presidente, señorías, en la interpelación que precede a esta moción, el diputado Javier Sánchez reclamó con vehemencia, yo diría también que con justicia, que el Gobierno enfrentara en esta Cámara un debate sobre el gasto militar en España, no ya solo para que el legislativo oriente también la política de defensa, sino para que se explique el aumento del gasto global en estas partidas, porque ciertamente ha habido un avance paulatino y sistemático, al menos en los últimos 3 años, y eso bien merece que esta Cámara lo discuta. Pero, señor Sánchez Serna, querido Javier, estando completamente de acuerdo contigo en la urgencia de este debate, sí me ha sorprendido el contenido de la moción, en la que apenas se refiere al tema de Marras. Tanto en la exposición de motivos como en los resolutivos se menciona el genocidio en Gaza y a la relación de nuestro país con Israel. Entre medias sí citan una partida específica de gasto militar, pero apenas introducen un debate sobre el mismo. Entonces, sí debo decirle que me parece que al mezclar estos temas en realidad ambos quedan desvirtuados, ¿no?, o devaluados. Y por tanto, y en aras tanto del contenido de la interpelación que precedió a esta moción, que sí versó sobre el asunto, como de la urgencia compartida por someterlo a debate en esta Cámara, me centraré en la evolución del gasto militar en España. Posiblemente una de las diferencias político-ideológicas más notables entre el PSOE y nuestro espacio político tiene que ver precisamente con la política de seguridad y defensa. Desde que hace ya casi 40 años el PSOE cambió su posición sobre el papel de España en la Alianza Atlántica, no han sido pocas las veces en que hemos reprochado a nuestro hoy socio de gobierno su esperanza en el aliado norteamericano y en la Alianza Atlántica, una organización que debía haberse disuelto en el mismo caldo en el que lo hizo el Pacto de Varsovia para rubricar así el fin de la Guerra Fría. En su lugar se impuso la política de expansión hacia el este, que se desplegó bajo la dirección de y atendiendo exclusivamente a los intereses de los Estados Unidos, y es que es imposible entender la crisis en las que se ve hoy inmersa Europa sin ubicarse antes en este trocito de nuestra historia reciente. Una historia cuyo proyecto político de integración descuidó históricamente la política de defensa, anclada aún en una lógica de posguerra, asumió que externalizar su seguridad en las manos de una superpotencia muy alejada del teatro europeo nos permitiría centrarnos en otros asuntos. Eso sí, señorías, nunca dejamos de pagar la factura al gendarme, a base de alimentar su propia industria bélica y de llenar el continente de cabezas nucleares. Acuérdense. Señorías, es ahora cuando cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto la OTAN ha sido un facilitador o, por el contrario, un lastre para construir una política de defensa genuinamente europea? Confío en que cada vez más esta pregunta aflore y percuta sobre las cabezas de los gobernantes europeos. Y cuanto más pongamos en circulación esta pregunta, más nos daremos cuenta de en qué medida la OTAN es hoy un serio problema para alcanzar aquello que en muchos foros se empieza ya a convertir en una letanía, pero que pocos terminan de desarrollar, aquello de la autonomía estratégica. ¿Se han deteriorado el clima de seguridad en nuestro continente a lo largo de los últimos años? Desde luego. Cabe, por tanto, replantear en profundidad esa política de seguridad y de defensa común. Pero, señorías, un país como el nuestro, que aún afronta niveles de pobreza y de desigualdad insoportables, que tiene pendiente una transición ecológica de gran envergadura por delante, que aún se encuentra tibio para afrontar la necesaria reforma fiscal capaz de dotar de recursos suficientes al Estado. Un país, en definitiva, como España, está moralmente obligado a hacerse algunas preguntas adicionales antes de dejarse arrastrar por un cierto furor epocal. La primera de ellas, señorías, ¿acaso hemos financiado a nuestros ejércitos por debajo de lo razonable, como repiten una y mil veces los lobistas tanto de Bruselas como de Washington? Bien, resulta que el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo nos advierte con datos del año 22 que la Europa de los 27 invierte en defensa aproximadamente 2,5 veces lo que invierte la Federación Rusa y aproximadamente lo mismo que invierte la República Popular China, los dos grandes referentes acusados de haber disparado el gasto militar global en la última década. Por cierto, el gasto sumado de estos dos grandes gigantes no llega ni a la mitad de lo que gasta Estados Unidos, ¿verdad? Pero después de cotejar estos datos difundidos por una organización reconocida y de alto prestigio, todos deberíamos estar obligados al menos a apaciguar ese furor al que me refería. Porque, señorías, la disyuntiva es esta, simple y llanamente. O bien Europa elige buscar su propio camino, priorizando la resolución pacífica de las diferencias, en el marco de una doctrina militar propia, eficaz, pero estrictamente defensiva. O bien continuamos alimentando el aparato industrial norteamericano a costa, por cierto, de nuestra propia seguridad. Muchas gracias.